Seguimos con los detalles sobre procedimientos. Seguimos conociendo detalles de cara a esa reutilización del código. Esta va a ser la última clase que vamos a dedicar a este tema. Para poder llamar a los procedimientos desde diferentes partes del proyecto, tal y como estamos haciendo, los procedimientos deben ser públicos. Por suerte, si no indicamos nada, los procedimientos que creamos son públicos. En esta clase vamos a aclarar este tema y veremos qué diferencias hay entre declararlos como públicos o como privados. Para este ejemplo voy a usar un documento similar a uno que usamos en una clase al principio del curso. Lo podéis descargar. Lo abrimos y os cuento. Tenemos dos hojas en las que hay un botón en cada una de ellas. Y la funcionalidad de estos botones era que nos marcaban de rojo las celdas seleccionadas si tenían valores negativos. ¿Veis? Ahí está. Bueno, pues con este ejemplo vamos a comentar ese detalle de procedimientos públicos o privados. Accedemos al editor de Visual Basic y os empiezo a contar. Accedemos al módulo y aquí tenemos creado el procedimiento que se llama desde esos botones. Este procedimiento es público, pero eso lo sé yo porque conozco de este tema. Para vosotros que estáis aprendiendo, ni siquiera sabíais que podía haber dos tipos de procedimientos, públicos y privados. Cuando empezó el curso, os dije que había dos maneras de crear procedimientos. A mano, como estamos haciendo habitualmente, o desde el menú Insertar. Bueno, pues si lo hacéis desde el menú Insertar, ahí ya podemos ver que hay dos tipos, porque debemos indicar el tipo de procedimiento que queremos crear, si público o privado. Si, por ejemplo, elegimos público, voy a darle aquí un nombre y dejo la opción de público seleccionada y acepto. Aquí ya podemos ver la diferencia. Haciéndolo de esta manera ha puesto la palabra public delante, indicando que es un procedimiento público. Os he dicho que habíamos tenido suerte porque los procedimientos por defecto son públicos, pero aquí vemos que este sí que lleva la palabra y este no. Bueno, pues poner el public o no poner nada equivale a lo mismo. De las dos maneras son públicos. Los que llevamos mucho tiempo en esto, quizás tenemos la mala costumbre de no ponerlo, pero así también son públicos. Entonces, estos procedimientos pueden ser llamados desde cualquier sitio porque son públicos. ¿Cuál sería la otra opción? Declararlos como privados. Vamos a ver qué supone. Vamos a declarar este como privado. Así. Para declarar procedimientos privados hay que poner el private por delante. Y si ahora vamos a Excel y probamos el botón, selecciono y pruebo, ¿veis? Ahí está. Error de compilación. No se ha definido sub o function. Nos dice que no se ha definido el sub, el procedimiento que estamos llamando aquí. Al declarar como privado ese procedimiento, solo se le puede llamar desde el contenedor de código en el que está declarado. En el resto del proyecto no se conoce la existencia de este procedimiento. Hacerlo así, evidentemente, en este caso no tenía mucho sentido porque este procedimiento se usa desde las hojas y necesitamos que esté aquí como público para eso. Pero así hemos visto lo que supone declararlo privado. Supone que solo se podría llegar a usar dentro de este módulo. Para el resto, como si no existe. Lo voy a poner otra vez como público. Entonces, la idea es esa. Cuando los marcamos como privados, solo son accesibles desde el contenedor de código en el que están declarados. Si, por ejemplo, este solo lo iríamos a utilizar en esta hoja, tendría sentido meter este código en la hoja 1, aquí, y declararlo como privado. Pero, como lo vamos a llamar desde otras hojas, desde diferentes contenedores de código, no puede ser, no lo puedo hacer. Entonces, ¿en qué casos puede tener sentido declarar procedimientos privados? Bueno, pues si por ejemplo tengo algún procedimiento que solo se usa en el contenedor de código en el que se ha declarado, algún procedimiento que hace un trabajo auxiliar para otro procedimiento más grande, ese sí que tendría sentido declararlo como privado, para que no pueda ser usado por error desde otros sitios. O, por ejemplo, otra razón también podría ser que no esté disponible aquí, en la ventana de macros. Fijaros, he abierto la ventana de macros en Excel y tenemos aquí los dos procedimientos que tenemos creados, el de colorear y el de prueba que he creado desde el menú Insertar. Dejar que aquí se vean los procedimientos es dejarlos accesibles para usuarios que accedan a la ventana de macros. Y al verlos pueden decir, oye, vamos a probar a ver qué hace esto. Y eso puede traer problemas.
Por lo tanto, no es algo descabellado declararlos como privados. Pero claro, si estamos en nuestro caso, hay que tener en cuenta que si este procedimiento se usa desde otros sitios, no puedo declararlo como privado, no funcionaría. Entonces, en casos así, ¿qué podría hacer para que no se vea aquí el procedimiento? Bueno, pues podría hacer lo siguiente. Vamos a utilizar un truquito. Vuelvo al editor de Visual Basic, al módulo, y voy a añadir algo aquí arriba. He definido un argumento que, como su nombre bien indica, no voy a usar. Entonces, ¿por qué lo he puesto? Bueno, pues porque si accedéis ahora a la ventana de macros, veis ese procedimiento ya no aparece. ¿Cuál es la diferencia ahora? Bueno, pues que en la ventana de macros no se muestran los procedimientos privados, pero ese no podíamos declararlo como privado, y tampoco se muestran los procedimientos que tienen argumentos. Ese es el truco. Claro, lo único que si ahora me da por probar el botón, error de compilación. El argumento no es opcional. Claro, yo he declarado un argumento y en la llamada tengo que poner algo. Si no, me pasa esto. Bueno, pues no os preocupéis. Seguimos con el truquito. Nos vamos a la declaración y si aquí delante del argumento ponemos opcional, ese argumento ya no es obligatorio. Y si ahora voy a Excel y pruebo otra vez el botón, voy a quitar los colores. Vuelve a funcionar perfectamente. Luego repasamos. La idea es la siguiente. Tenemos procedimientos públicos y privados. Si un procedimiento tiene que ser llamado desde diferentes sitios, el mejor sitio para guardarlo es un módulo. Y ahí tienen que estar como públicos, que si no ponemos delante de su algo, siempre son públicos. Si creamos un procedimiento que solo tiene utilidad dentro de un contenedor de código, es mejor que los pongamos privados. ¿Por qué? Porque así los ocultamos al resto del proyecto y evitamos que se puedan utilizar por error, y además también los ocultamos en la ventana de macros, que ahí sí que es peligroso dejar visibles procedimientos que no tenga sentido utilizar desde Excel. Pero claro, ahí llegamos a la otra parte. Los procedimientos públicos no se pueden ocultar y también es peligroso dejarlos visibles ahí. Bueno, pues para esos casos tenemos el truco que os he contado de utilizar argumentos opcionales. En el momento que un procedimiento lleva argumentos en su definición, ya no aparece en la ventana de las macros. Y para evitar esa obligación de llamar al procedimiento con los argumentos, los declaramos opcionales y así no hace falta que pasemos un dato que no se usaría, que no serviría para nada. Esa es la idea. Bueno, para ir acabando ya con este tema, que además ya sé que es uno de los que menos os suele gustar, os voy a comentar un último detalle relacionado con los procedimientos. En un mismo contenedor de código no puede haber dos procedimientos con el mismo nombre. Si lo intentamos, fijaros, voy a hacer una copia de este, me voy a ir a Excel, pruebo el botón y error. Error de compilación. Se ha detectado un nombre ambiguo y me indica el nombre del procedimiento que él dice que es ambiguo. Bueno, pues aquí la ambigüedad es que hay dos procedimientos con el mismo nombre, en el mismo sitio además, con el mismo ámbito, y no sabe cuál de los dos tendría que utilizar. Y por eso me está avisando de esa ambigüedad. Dice, no sé cuál tengo que utilizar. Por lo tanto, esto está claro. En el mismo sitio y con el mismo nombre no se pueden declarar procedimientos, pero en diferentes sitios sí. Por ejemplo, si me llevo esta copia a la hoja 2, aquí, y pruebo otra vez, voy a quitar colores, sí que funciona. Pero ahora nos puede salir a nosotros la duda de cuál es el que se está ejecutando. Por ejemplo, si voy aquí y pulso, vale, está de rojo, pero ¿cuál es el que se está ejecutando? Bueno, pues siempre tiene preferencia el que está en el mismo contenedor de código que la llamada. Fijaros, voy a ir a Visual Basic y voy a poner en el que tenemos dentro de la hoja 2, voy a poner un color diferente. Así. Si ahora me voy a Excel y pruebo otra vez, estoy en la segunda hoja, pulso amarillo. Se está llamando el que está dentro de la propia hoja. Y si voy a enero, pulso otra vez
En este caso se está llamando el que está dentro del módulo. Esta hoja no tiene dentro de ella ese procedimiento y el primero que ha visto es el que está dentro del módulo. Ese que tenemos dentro de la hoja 2, aunque sea público, para esta hoja es como si no existiera. Si quisiera llamar realmente desde la primera hoja al procedimiento que tenemos dentro de la segunda, a este lo tendría que hacer así. Ahí está, tendría que poner el nombre del contenedor de código que tiene el procedimiento que quiero utilizar, después el nombre del procedimiento y si ahora voy a Excel y pruebo otra vez esto, ¿veis? Ahora sí que estamos ejecutando el que está dentro de la hoja. Pero lo que os digo, olvidaros de organizar el código así. Vamos a hacer las cosas bien. Si se va a llamar desde diferentes sitios, lo metéis en módulos. Si es algo que solo tiene uso dentro del contenedor en el que se define, entonces sí, no hace falta que vaya a un módulo y lo definís como privado para que no se pueda acceder a él por error desde diferentes sitios y para que no se vea desde la ventana de macros. Ese sí que tiene sentido definirlo como privado. Pero el resto se quedan en los módulos y si necesitáis ocultarlos para que no se vean desde la ventana de macros, lo podéis hacer con el truquito de declarar un argumento opcional para que no haya que pasarlo en la llamada y así ya no se ve en la ventana de macros. Nada más. Simplemente que tengáis en cuenta estos detalles a la hora de organizar vuestros códigos. Guardamos y seguimos.